Bienvenidos a nuestra sesión del curso El hombre es capaz de Dios. Esta mañana o esta tarde reflexionaremos sobre un tema muy importante que lleva por título El humanismo sin trascendencia. Yo soy la maestra Grisel Varela Rubio y vamos a comenzar la reflexión de hoy que espero que les parezca interesante. Empezaremos por reflexionar sobre lo que es el humanismo, puesto que es una ideología en donde pone como centro de reflexión al hombre mismo. Y entonces, pues vamos a reflexionar sobre este tema para darnos cuenta que todos los humanismos no ven al hombre desde la misma perspectiva. Y una de las finalidades es conocer mejor al ser humano para descubrir su propia humanidad. Esto para lograr la concordancia de su propia esencia con su propia forma de vivir. Y nos vamos a dar cuenta que el hombre es precisamente esta relación entre lo inmanente y lo trascendente. ¿Por qué? Porque tiene una doble condición, lo material y lo espiritual. Por eso hemos dicho a lo largo de este curso que el hombre es la unidad sustancial entre cuerpo y alma. Por lo tanto, vamos a ver que al reflexionar al hombre, pues tenemos que encontrar este equilibrio entre las dos sustancias, la sustancia material y la sustancia espiritual. Tengo en este momento una definición muy bonita que dijo Ortega y Gasset, un filósofo español, sobre el ser humano. Y nos dice que el ser humano es el centauro ontológico, mitad de él sumido en la materia y mitad de él tendiendo hacia lo alto. Por eso les puse la imagen de este bronce para que veamos cómo esa parte que simboliza el centauro está plantada en la tierra, en lo mundano, en lo sensible. Pero lo importante, lo más trascendente del ser humano es su parte espiritual. ¿Por qué? Porque ella puede contemplar, gozar de lo que es trascendente, lo que es espiritual. Entonces nos debemos preguntar, ¿qué pasa con las sociedades o las culturas en donde son más materialistas, donde están más plantados en la tierra? Y vamos a ver que aún estas personas tienen una necesidad de una identificación vivencial con lo trascendente, con aquello, entre comillas, aquello que le da sentido a su propia existencia. Lo mismo sucede con las personas que no son creyentes. Sienten la necesidad de realización únicamente en el ámbito material, mas no por esto dejan reconocer que su trascendencia en este mundo solo puede concretarse mediante la impronta que deja su espíritu en el paso por la vida. Y por eso procuran una producción intelectual que dé testimonio de su paso por esta vida. Se fijan muy bien en la producción también artística, en lo que promueven en la cultura, la herencia educativa, la influencia que dejan en los valores cívicos, políticos, culturales, humanos y sobre todo en los principios éticos. Y es más, hasta se preocupan por la herencia biológica que van a transmitir a las nuevas generaciones. De alguna manera podemos reflexionar que esta inmanencia y trascendencia que es esencial en el ser humano por ser el centauro ontológico, lo ven de diferente perspectiva. Por eso vamos a hacer un reconocimiento, un recorrido muy corto, muy breve, sobre cómo se ha concebido el humanismo a través de la historia. Y vamos a ver que el humanismo en sí mismo se ubica generalmente en el contexto de la cultura renacentista. Pero existen poderosas razones para pensar así, ¿verdad? Que es cuando se da auge al humanismo. Sin embargo, en el fondo podemos reconocer que existe un error histórico y filosófico, porque en el Renacimiento toda la producción cultural
tiene sus raíces profundas en el humanismo clásico greco-romano y en el cristianismo, que había dado los fundamentos para esta reflexión sobre el hombre. Y como ejemplo les pongo las reflexiones sobre el hombre que hicieron Gregorio de Niza, San Gregorio de Niza, San Agustín de Hipona, Santa Tomás de Aquino, y en las artes, por supuesto, Dante Alighieri. Por eso identificamos al humanismo ya muy bien configurado en la época del Renacimiento. Pero no debemos dejar en saco roto que las raíces están desde la antigüedad en el pensamiento de Grecia y Roma y en el cristianismo, que hizo tantas aportaciones para el humanismo que ha seguido vigente hasta nuestros días. En todo caso, podemos decir que el Renacimiento se le llama propiamente humanismo por haber colocado al ser humano con mayor énfasis como punto central para las reflexiones filosóficas, la creación artística. Y en el Renacimiento se da la separación de la filosofía y la teología, y la reflexión sobre el ser humano y el estudio preciso sobre lo divino. Proceso que ya se había iniciado también desde la Edad Media, puesto que en aquel tiempo ya existía la teoría de las 12 espadas, que reflexionaba precisamente en la supremacía espiritual del Papa sobre el poder temporal del emperador. Y entonces vemos que si ya esto se cuestionaba en la Edad Media, es en el Renacimiento donde se hace la separación entre la reflexión filosófica y la reflexión por medio de la revelación, que es la fe sobrenatural, es decir, en el ambiente religioso. El humanismo renacentista es un humanismo que no niega la trascendencia del hombre, y a pesar de que se reflexiona en diferente ámbito, en lo filosófico y lo teológico, de ninguna manera los autores están negando la trascendencia humana. Al pasar el tiempo llegamos con el padre de la filosofía moderna, que es René Descartes, y ahí nos preguntaríamos, ¿qué pasa con la trascendencia humana? ¿Qué pasa con la espiritualidad? ¿Cómo la ve el filósofo René Descartes? Pues bien, él se da cuenta que a pesar de que él tiene como método la duda metódica, cuando se pone la problemática de saber quién es Dios, qué es la libertad, la inmortalidad de alma, pues se da cuenta que con ese método no es posible llegar a una conclusión precisa sobre este ámbito, puesto que requiere de una profundización, de una reflexión con sabiduría para interpretar estas cuestiones. Así que por eso podemos afirmar que ni siquiera el racionalismo cartesiano pone en duda la existencia de Dios y la espiritualidad del hombre. Sin embargo, pues acepta que es un estudio, un objeto de estudio muy especial que necesita otras consideraciones. El tiempo va sucediendo, va pasando y llegamos al siglo XIX. Nos damos cuenta aquí que en el siglo XIX hay un auge del humanismo materialista, donde se enaltece todo el conocimiento científico y que va a romper completamente con la concepción que teníamos en el tiempo pasado. Y entonces anuncian la muerte de Dios, y por lo mismo la muerte o el decaimiento de todas las religiones, porque se enaltece tanto el conocimiento científico que les permite afirmar que las religiones pues no tienen tanta validez porque no se pueden demostrar empíricamente con método científico. Y así entonces los filósofos de esta corriente del humanismo materialista pues niegan a Dios,
perciben a las religiones como el opio del pueblo. Y para un ejemplo tenemos la filosofía de Juan Jacobo Rousseau, de Augusto Comte, de Carlos Marx, de Nietzsche, de Jean-Paul Sartre, entre otros. Y por eso les puse esta imagen donde está aquí Federico Nietzsche afirmando que Dios ha muerto. Y si nosotros vamos analizando el contexto filosófico y las propuestas, los argumentos de estos filósofos, vamos a ver que explican una faceta de la realidad, pero que de alguna forma están ignorando otra forma en que la humanidad también se puede explicar al mundo, su espiritualidad y el concepto de Dios. Así que entonces es muy importante que nosotros reflexionemos en que el humanismo, aunque es el mismo término que se aplica para hablar sobre el hombre, no es lo mismo un humanismo materialista que un humanismo integral, que un humanismo espiritualista o un humanismo existencialista, ¿verdad? Así que vamos ahora a explicar en qué consiste el humanismo integral. Y como su nombre lo indica, pues trataremos de ver al hombre en una totalidad, no separando sus partes, tratando de concordar lo material con lo espiritual. Y este humanismo integral está fundado desde la tradición judeocristiana y la filosofía grecorromana. Sus fundamentos son el respeto y el amor por la persona humana, que tiene una dignidad superior, y esa dignidad superior le viene precisamente porque en lugar de considerar al hombre como producto de la evolución o como una generación espontánea, se sabe que Dios ha creado al hombre por amor y es su hijo amado. Y esto eleva la dignidad de la persona humana a considerarse una criatura hecha a imagen y semejanza de Dios. No se trata así en un humanismo materialista o en un humanismo espiritualista o un humanismo existencialista. ¿Por qué? Porque el humanismo materialista va a considerar al ser humano con todas sus propiedades físicas, corporales, orgánicas, y enaltece este aspecto del hombre que de alguna forma opaca a las facultades espirituales, dando primacía a todas sus cualidades materiales. Lo mismo sucede con el humanismo espiritualista. Enaltece todas las facultades espirituales y ahora sí que hace mínimo el conocimiento de lo sensible, lo corpóreo, lo orgánico. Y el humanismo existencialista lo que le preocupa es la existencia del hombre en el aquí, en el ahora. ¿Qué importa el hecho pasado o la proyección al futuro si lo que importa es el aquí y el ahora? Lo que importa es la existencia. Y entonces, en estas formas de humanismo, pues quedamos un poco cortos en la explicación de lo que es el ser humano, porque un humanismo auténtico tiene que ser universal, es decir, incluyente. Es la consecuencia natural de una filosofía que tiene como centro a la persona humana y a su filosofía que tiene como punto principal a la persona y su dignidad, de tal forma que propone el más absoluto y pleno respeto del ser humano, sin distinción de raza, ni religión, sexo, condición social, edad, nacionalidad, etcétera. Pues yo les digo que el humanismo integral trata de ver todas las facetas del ser humano para tener una concepción integral, como su nombre lo indica, para poder entender cuál es nuestra naturaleza humana. Y cuando nosotros nos apoyamos en un humanismo materialista, pues estamos viendo una faceta, el aspecto inmanente o material, orgánico de lo que es el ser humano. Si nos vamos por el espiritualismo, el humanismo espiritualista, estamos viendo otra de las facetas, pero no estamos viendo la totalidad de lo que es el ser humano. Por tanto, tenemos que pensar
que un humanismo integral nos lleva a tener conciencia de lo que es la dignidad humana. Y cuando nosotros vemos el valor de esta dignidad de la persona humana, por supuesto, esto nos permite construir una dignidad social. El respeto por el otro, es decir, reconocer a todo ser humano como distinto y diferente, porque cada ser humano es un solo ejemplar, es uno, único e irrepetible. Y cuando nosotros valoramos esta dignidad, nos damos cuenta que tenemos que respetar al no yo, al otro que es un yo en sí mismo, porque es diferente a mí, y en eso es semejante, en que cada uno tenemos la capacidad de reconocer al otro con sus cualidades físicas y espirituales, y entonces reconocer al otro con ese mismo valor y con esa calidad como lo soy yo con mi dignidad humana. En el ámbito de lo estrictamente humano material, en su dimensión inmanente, es decir, lo que queda en nosotros, las diferencias entre las personas no deberían hacernos pensar en el respeto por el otro, mucho menos en el amor y las cuestiones espirituales como la discriminación racial o religiosa, la esclavitud, el desprecio por la diferencia sexual, entre otras. Pues todo esto podría verse como una consecuencia inevitable de nuestra propia condición. Todos somos diferentes, somos únicos e irrepetibles, idénticos a nosotros mismos y distintos a los demás. Eso es nuestra condición humana. Y al reconocernos que todos tenemos una dignidad, un gran valor, un valor supremo frente a todos los seres de la naturaleza, pues no nos daría pauta para hacer discriminaciones con nuestros semejantes. La palabra discriminación viene de discrimen, que tiene su origen en el latín, y esto tiene un significado de miedo a lo diferente. ¿Se imaginan ustedes tener miedo a todos nuestros semejantes por ser diferentes? No es posible porque es nuestra condición, y entonces lo percibimos muchas veces como una amenaza, como un peligro inminente o permanente a la seguridad o a la individualidad o al grupo social. Por eso, cuando una persona es capaz de reconocer los valores de su propia dignidad, es posible que pueda reconocer en los demás la dignidad que tienen como personas. Y acuérdense que dice el dicho, nadie da lo que no tiene. Si tú en ti mismo no reconoces la dignidad de tu persona, mucho menos podrás reconocer la dignidad de otras personas que son como tú y que también son diferentes, idénticas a sí mismo, pero que tenemos lo sustancial como seres humanos. El humanismo integral podemos afirmar que es un humanismo trascendente. La primera tarea que tiene que cumplir el ser humano para darle sentido real a su vida es recrearse, volverse a crear, cambiar. Por eso somos seres contingentes. Hacernos nosotros mismos, forjar nuestra propia identidad en conformidad con nuestra propia naturaleza. Eso sí que es humanizarse. Y aquí les pongo la imagen de Píndaro, que Píndaro decía, Píndaro es un pensador de la época griega antigua, y nos decía que el ser humano es el único ser que se hace lo que es. Es decir, desde este tiempo ya se reflexionaba en la naturaleza propia del hombre, se reconocían sus capacidades y nos damos cuenta que lo propio del ser humano es que él no es absoluto, no está determinado, sino que es un ser que se hace lo que él quiere ser. ¿Y cuáles son estas facultades que tiene? Pues sus facultades sensibles o materiales y sus facultades espirituales, intelectuales, cuyas grandes facultades tenemos a la inteligencia y la voluntad.
De aquí que toda acción humana que ignore a sí mismo y al otro en su misión trascendente está condenada a la incomprensión de lo humano y por consecuencia a la deshumanización de un mundo que necesita hoy más que nunca los valores superiores para hacer posible el tránsito de las condiciones menos humanas a condiciones más humanas en lo personal y en lo social. Así que tenemos que cada día estar más conscientes en estas facultades sensibles e intelectuales para humanizarnos, para saber utilizarlas de la mejor manera. Este humanismo integral, pues tiene su contraposición como todo en la vida, y ese es el título de esta reflexión. Hablaremos entonces de qué es un humanismo sin trascendencia. Cuando un hombre logra reflexionar en el hombre en sí mismo, pero no reconoce esas grandes facultades espirituales que pueden ser trascendentes, es decir, que pueden ir más allá de su propio ser, entonces se le llama el humanismo sin trascendencia. Este humanismo podemos decir que tiene principios abstractos y estériles porque toda la reflexión y el sentido de su propia vida se queda en lo inmanente, en lo corpóreo, en lo orgánico, en la vida cotidiana. Y no tiene una fuerza ni operatividad porque dan una respuesta al hombre de tipo superficial, muy limitada, por más que se presente como un conocimiento universal y contraria a la propia necesidad humana. ¿Cuál es esta necesidad? Darle un sentido más profundo a nuestra propia vida y descubrir la misión única en su relación con los demás, es decir, encontrarle también un profundo sentido a su actuación en sociedad. Porque lo que no se hace por el otro como tarea única e intransferible quedará sin hacerse para siempre. Este humanismo sin trascendencia es una visión limitativa. Por más importante que sea nuestra concepción de humanismo sin trascendencia, trátase en las preferencias sexuales, religiosas, intelectuales, es una percepción parcial. Por lo mismo, es excluyente. Si yo nada más veo esta faceta que es material, que es orgánica, que es corpórea, que es mundana del ser humano, y estoy convencido que esa es la verdad absoluta, cuando yo afirmo precisamente esto, me doy cuenta que estoy excluyendo a las otras partes esenciales que configuran al ser humano. Por lo tanto, solamente afirmo como universal, como verdadero esta verdad cuando estoy negando todas las demás. Y esto definitivamente me hace pensar que un humanismo sin trascendencia es excluyente, porque a todo aquel que crea que existe un humanismo trascendente, pues lo excluyo de mi propia concepción. Así que entonces, el humanismo sin trascendencia podemos afirmar que no llevan a una concepción integral de lo que es el ser humano y solamente se trata de reducir a una de sus partes a lo que es la naturaleza humana. Pues bueno, esto se los dejo como reflexión para que ustedes mismos pongan en consideración este concepto y cuando lean algún artículo o vean alguna serie, alguna película, ustedes también vayan definiendo qué tipo de humanismo pueden encontrar en ese texto, en ese video, en esa película y hagan su propia valoración. Estamos buscando un humanismo integral, un humanismo trascendente que considera las notas esenciales de la naturaleza humana, tanto materiales como espirituales, o esta forma de expresar lo que es el hombre está siendo reduccionista mediante un humanismo materialista o un humanismo espiritualista o un humanismo existencialista. ¿Verdad? Y entonces,
pues nosotros formar nuestro propio criterio hacia un humanismo integral que trata de embonar las dos sustancias humanas, la sustancia material y espiritual, para que se logre la perfección de nuestro ser. Pues bueno, este es el tema de reflexión en esta semana. Me permito recomendarles un video para complementar esta reflexión que pueden encontrar en YouTube. Se llama El humanismo en 5 minutos y van a presentarnos aquí cómo el humanismo ha impregnado en todas las áreas de desempeño de un ser humano. Y bueno, si alguien se interesa por el tema, también quiero recomendarles un artículo filosófico de la revista virtual Tendencias que habla sobre la trascendencia sin inmanencia es abstracción y lo contrario es reducción. Aquí les dejo el link por si quieren consultarlo y pues les recomiendo que lo lean con calma, que traten de comprender el significado de todos los conceptos y ya saben, quien quiera compartir esta actividad por escrito en mi correo electrónico, estoy para servirles. También por último quisiera recomendarles un libro muy interesante que se llama El humanismo para la sociedad contemporánea, escrito por Dacal Alonso José Antonio. Es un libro muy actual que nos hace reflexionar en todos los significados de la palabra humanismo, cómo se aplica en nuestra época. Y este libro pertenece a la serie de testimonios para el siglo de ediciones de Universidad La Salle. Fue publicado en México en el 2016. Se los recomiendo con mucho gusto. Estoy para servirles. Quien guste mandar su reflexión sobre el humanismo a grisel.varela02@anahuac.mx, pues con gusto leeré sus comentarios y ya saben que estoy también para servirle en mi chat personal. Que tengan muy buena tarde, reflexionen sobre el humanismo y nos vemos la próxima semana. Adiós.